Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen este lunes 22 de junio. La verdad que un abrazo especialmente para los padres que ayer estuvieron con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, pero sobre todo también mandar un abrazo muy fuerte a todos aquellos padres que además de ser proveedores desde el punto de vista económico, se dan su tiempo para convivir, para escuchar, para estar con su familia. De verdad, abrazo muy fuerte desde aquí, desde el Instituto Mexicano de la Radio, aquí entre dos. Bueno, pues siempre les recuerdo nuestras redes en Facebook, Instagram, en X, antes Twitter, en Threads, y también nuestra página noticias.imer.mx y por supuesto nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Por favor, sigan escribiendo, sigan dando sugerencia de todos los temas que les interesan, que nos interesan o que nos deberían de interesar. Ustedes, nuestras audiencias, son lo más importante para nosotras y nosotros aquí en Entre Dos, en Imer. Y bueno, hoy vamos a tratar varios temas como siempre interesantes que tienen ya un impacto dentro de las sociedades, pues sí, de nuestro país, de todo el mundo. ¿Ustedes han escuchado esta palabra cohousing? Bueno, pues es un término que viene del inglés, pero en pocas palabras quiere decir compartir una vivienda a manera de colaboración. Y esta tendencia del cohousing se está poniendo muy en boga en el caso de las personas adultas mayores. Por ejemplo, entre gente que prefiere estar en compañía, en una red de amigos o de amigas, pues para no estar solos o solas ahí, prácticamente perdidos en ese mundo tan terrible que es la soledad. Pero quiero que ustedes escuchen esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Ana María Muñoz, porque ahí explica muy claro lo que es el cohousing. Actualmente en México viven más de 17 millones de personas mayores de 60 años, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población. De ellas, al menos 1.7 millones viven solas, lo que incrementa sustancialmente su vulnerabilidad ante emergencias médicas y el riesgo de sufrir depresión. Ya no aguantamos trabajar. Si bien los asilos o casas de residencia pueden ser una opción ante el aislamiento, no siempre cumplen adecuadamente con su función, ya que muchos carecen de personal suficiente y capacitado, servicios básicos o instalaciones seguras, lo que deriva en negligencia, maltrato físico y psicológico y abuso patrimonial y económico. Ante esta problemática, en México ha comenzado a aplicarse el modelo del cohousing o vivienda colaborativa. El cohousing surgió en Dinamarca en la década de 1970. Todo comienza con un grupo de personas que se unen para diseñar y planear juntas el lugar donde vivirán, con sus propias reglas y actividades. Cada persona o familia tiene una casa privada independiente, pero comparte con las demás amplias zonas comunes y servicios, como cocinas, jardines, lavanderías o talleres, donde todos se encuentran para comer, platicar o jugar. El modelo permite a la persona adulta mayor decidir dónde y con quién quiere vivir. De esta manera, se fomenta la convivencia, la confianza y la ayuda mutua. En México actualmente existen alrededor de 12 proyectos de vivienda colaborativa. El primero fue La Guancha, en Malinalco, Estado de México. Nació en 2009 como parte de una investigación de Margarita Mas, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM,
Hoy en día es una comunidad sustentable construida en un terreno rodeado de bosques. Las y los residentes edificaron sus viviendas con materiales ecológicos y comparten la preparación de alimentos, gastos comunes, el cuidado de huertos frutales y actividades recreativas. Otro proyecto es Rancho La Salud, en la ribera de Chapala y Ajijic, Jalisco, que tiene como fin generar longevidad al vivir con valores de comunidad y sustentabilidad. En tanto, en Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México, existen iniciativas y grupos en fase de consolidación para diseñar viviendas colaborativas en los que están involucrados académicos, profesionistas y adultos mayores que buscan no envejecer en soledad. Pero el cohousing no solamente es para personas mayores. Originalmente el modelo se diseñó para familias, jóvenes y personas de más de 60 años. Esto con el fin de promover el apoyo entre distintas generaciones. También existe el cohousing familiar o temático, mediante el cual colectivos específicos crean comunidades con un solo fin, como familias jóvenes que buscan esquemas de crianza comunitaria o grupos con afinidades culturales o espirituales que integran dinámicas de trabajo conjunto. De acuerdo con analistas, esta modalidad de vivienda no solo se trata de un proyecto habitacional, sino de una herramienta para el desarrollo de comunidades sostenibles, colaborativas y basadas en principios de solidaridad, acompañamiento y la toma de decisiones en colectivo. Es otro estilo de vida, totalmente. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Últimamente hemos escuchado el término cohousing. Bueno, es una forma de vida que están utilizando muchas personas de la tercera edad en general. ¿O qué hay detrás del cohousing? Por ejemplo, la soledad, el abandono o qué pasa exactamente. Por eso, esta mañana agradecemos que esté aquí entre dos la doctora Margarita Mas Moreno. Ella es integrante del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctora, muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal, Pati? Buenos días. Muchas gracias a ustedes y al público que nos escucha. Doctora, ¿qué es exactamente el cohousing? Bueno, el cohousing es un modelo de vida, un modelo de vivienda y de vida que algunas personas eligen para pasar con mejor calidad de vida y con salud el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, que puede empezar desde los 50, 60, 65, 70 años. Ahora, este modelo inició en Dinamarca hace ya unas décadas, pero ¿qué tanto impacto está teniendo, por ejemplo, en nuestro país, doctora? Ha tenido un impacto, bueno, un recibimiento muy amplio, digamos, aunque se conoce todavía poco, pero la gente que conoce el modelo teórico, pero también la práctica, vivir en cohousing y vivir la experiencia, les parece pues maravilloso, estimulante, enriquecedor, novedoso y sobre todo que permite alejarnos de esa soledad no deseada, eso que hablabas al principio en la introducción, porque en nuestro país hay una población amplia de adultos mayores que viven en situación de soledad no deseada, pero también de problemas económicos, sin pensión o sin jubilación y también con enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles, que son enfermedades, muchas de ellas las que son las causas de muerte de las personas adultas mayores en México. Es crear, en pocas palabras, una especie de mini comunidad, doctora, al convivir con personas de la misma edad y poderse apoyar en muchos aspectos de la vida. Así es, exactamente. Se trata de una vivienda, como su nombre lo indica, vivienda de colaboración o colaborativa, donde el grupo o los integrantes son los que deciden cómo quieren la vivienda, entonces se sientan a codiseñar con el arquitecto, pero también se coorganizan, se autoorganizan, se gestionan ellos mismos para bajar costos, para compartir gastos, para decidir qué quieren exactamente
exactamente y cómo quieren vivir en ese espacio físico, que también se convierte en un espacio simbólico de calidad de vida, de compartir, de apoyarnos, de solidarizarnos, de ser empáticos, escuchantes, dialogantes. Todo eso pasa en un cohousing, no necesariamente en una casa o una residencia de adultos mayores, mucho menos en un geriátrico Claro. o en asilos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, entre el tener roomies o compañeros o compañeras al cohousing, ¿cuál sería la diferencia, doctora? ¿La edad nada más? Bueno, no necesariamente porque hay cohousings también de jóvenes. La diferencia sería más bien en la intención. Digamos, cuando los jóvenes se juntan para vivir como roomies, cada quien tiene su espacio y su pedacito de refrigerador, digamos, y ponen un poquito las reglas, pero cada quien vive su vida, ¿no? Claro. Y su espacio íntimo. En un cohousing, cada quien o cada pareja o cada persona tiene su pedacito íntimo, privado, pero de puertas hacia afuera tienen todos, comparten espacios comunes, digamos, construidos por todos y para todos, con actividades con una intención de mejorar la calidad de vida. Los roomies tienen la intención de compartir gastos mientras estudian o para pagar una renta entre 4. En un cohousing, la gran diferencia es que la intención es ayudarnos entre todos para mejorar entre todos nuestra calidad de vida y, digamos, promover la salud, prevenir enfermedades, tiene una intención diferente. Así es. Doctora Margarita Mas Moreno, aquí entre dos, esta tendencia del cohousing aquí en México podría crecer más, pero me imagino que debe de estar regulada o reglamentada, o no sé cuál sea el término utilizado. Bueno, sí. En realidad, el modelo teórico, digamos, como nace en Dinamarca, lo fuimos como tropicalizando, diría yo, para que en México funcione a nuestra manera. Entonces, los grupos de personas, las personas se reúnen para formar el grupo y decidir dónde lo quieren hacer, de qué tamaño, cuántas personas, con qué presupuesto, y entonces se autoorganizan entre ellos para hacer su casa colaborativa. Eso se puede dar en cualquier nivel socioeconómico. Estamos pensando ya en un cohousing con mujeres de bajos recursos, que no tienen pensión, que son mayores, que están solas, que han sido violentadas o que han vivido algún tipo de violencia intrafamiliar o que se sienten muy abandonadas o excluidas. Entonces, que pueden ser desde barrenderas, cuidadoras, taxistas, gente que, no sé si en situación de calle, pero personas que quieren y que sueñan con tener una vivienda digna, una vivienda donde ellas puedan pasar sus últimos años de vida o, bueno, su proceso de envejecimiento también, si deciden entrar más jóvenes, pues. Y hay para todos los gustos, para todas las clases sociales, mientras el grupo decida organizarse para autogestionarse, ¿no? Entonces, claro, por ahí va la idea. Ahora, doctora Margarita Mas Moreno, desde sus investigaciones, ¿hay evidencias científicas que revelen que este tipo de convivencia, le podría llamar así, cohousing, tenga impacto en la salud de las personas, especialmente de la tercera edad? Sí. Sí, hay estudios. El modelo de cohousing o de vivienda colaborativa se ha desarrollado mucho en España. Algunos países de Latinoamérica tenemos ya desarrollos de algunos cohousings, por ejemplo en Uruguay, en Perú, en Brasil, pero en España particularmente hay más de 1,000 proyectos, algunos en marcha y otros que ya están viviendo en cohousing. Y, por ejemplo, la Universidad de la Complutense de Madrid ha hecho estudios con indicadores objetivos y medibles, digamos, para cualificar y medir la incidencia que han tenido en términos de mejoramiento de la calidad de vida, retraso de las enfermedades crónico-degenerativas, desde luego cómo subjetivamente la gente que participa en cohousing expresa, digamos, que ha bajado su nivel de depresión o que está más contenta viviendo en colectivo, digamos, aunque tiene su espacio privado, digamos, y que ha disminuido la soledad no deseada. Así sí, es. Hay estudios. Sí, porque la soledad no deseada sabemos también que tiene un gran impacto en la salud mental, sobre todo en general de las personas y de las personas adultas mayores, ¿no?
Así es, la soledad no deseada genera, pues sí, depresión, ansiedad, angustia, incertidumbre, tristeza, y todo eso nos va llevando a una situación de salud física que empieza a ser evidente. Así es. Entonces, la salud física y la mental, la emocional también y la social se unen. Cuando una empieza a fallar, las otras empiezan también a fallar. Entonces, el cohousing propone y se organiza para que eso no suceda. Ahora, ¿qué se puede hacer, doctora Margarita Mas Moreno, para que las personas que nos están escuchando, pero en general para todas las personas, que tengan más conocimiento sobre estas nuevas formas de convivencia, sobre todo en la tercera edad, el cohousing? ¿Qué se debería hacer? Bueno, nosotros en la UNAM, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, tenemos un programa sobre mejoramiento de la calidad de vida en las personas adultas mayores. Y nosotros, como centro, participamos activamente en un seminario que es de toda la universidad, que es un seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez, o sobre envejecimiento y vejez, dirigido por la doctora Verónica Montes de Oca, y tiene miembros de todas las facultades, porque el fenómeno de la población que está envejeciendo y que está generando un grupo de adultos mayores cada vez más grande, digamos, es el tema que nos ocupa en este seminario interdisciplinario. Entonces, todas las disciplinas aportan soluciones al fenómeno del envejecimiento y la etapa de la vejez para proponer soluciones a la sociedad, digamos, a México, Claro. y lo hacemos en la UNAM de manera interdisciplinaria a través de este SUIEF. Entonces, contáctense con nosotros. Yo estoy particularmente en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Les podemos dejar nuestro teléfono, nuestro correo, y tenemos una red, Cohousing México, que es una red de nuestro centro, donde ya participan más de 160, 170 personas interesadas en el tema, y donde tenemos reuniones periódicas, congresos, seminarios, talleres, desde luego todo gratuito, para apoyar y fomentar y asesorar a todos los grupos que se quieran constituir y formar su cohousing. Entonces, desde luego, cuenten con nosotros. Así es. Finalmente, doctora Margarita Mas Moreno, también importante decir que esta manera de vivir en la tercera edad en compañía, pues tiene la evidencia científica de que resultará mucho mejor para las personas, pero sobre todo ante lo que usted mencionó, el envejecimiento poblacional, que no es exclusivo de México, es un envejecimiento a nivel mundial, ¿no? Sí, efectivamente, España ya es un país envejecido y México está muy acelerado en este tema. No es que se esté revirtiendo la pirámide poblacional, pero sí se está modificando, porque digamos cada vez hay menos nacimientos, y también por la tecnología y por los avances médicos tenemos una esperanza de vida cada año mayor. Entonces eso hace que vivamos más años, pero lo que queremos es vivirlos, los que tengamos que vivir, pues, pero con calidad de vida. Ese es el tema. Calidad de vida, doctora, lo ha dicho perfectamente. Doctora Margarita Mas Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos y hablarnos de el cohousing, vivir una vejez, pero en compañía. Gracias, doctora. Gracias a ti, Pati. Saludos. Saludos. Adiós. Muy relevante y necesario el tema del cohousing, la vivienda colaborativa, porque efectivamente, pues el envejecimiento poblacional ya está aquí, y bueno, no todas las personas, especialmente las adultas mayores, tienen la posibilidad de estar en familia, de estar bien. Muchas de estas personas enfrentan soledad, pero también algún tipo de maltrato que las hace, pues muchas veces buscar la manera de irse a otro lugar a vivir en paz. Y bueno, no siempre es la familia, son los amigos o las amigas quienes dan esa oportunidad de establecer vínculos efectivos entre las personas, porque la verdad es que desafortunadamente hay muchos tipos de maltrato. No necesariamente tiene que ver con golpes, ¿sí? Hay efectivamente mucho maltrato, especialmente a las personas adultas mayores. Por eso agradecemos que también esté con nosotras aquí en Entre Dos Claudia Chávez. Ella es trabajadora social adscrita al Instituto Nacional de Geriatría. Claudia, muy buenos días. Antes que otra cosa, ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días.
Claudia Chávez, tú como trabajadora social de este Instituto Nacional de Geriatría, seguramente tienes muchos testimonios o ves a muchas personas que han sufrido algún tipo de maltrato que no necesariamente, como dije, son los golpes. Así es. De hecho, el tipo de maltrato que es más frecuente hacia las personas mayores es el psicológico y el económico. Es en el que nosotros vemos que hay mucho más prevalencia, ¿no? El psicológico, sobre todo, se da muchísimo en cualquier contexto, puede ser en el comunitario, en el institucional. En el entorno comunitario suele darse sobre todo con los cuidadores más cercanos, que generalmente son familiares, en el que hay pues amenazas, hay humillación, hay como no, que es negligencia, no hacerle caso a la persona mayor, pero sobre todo este tipo de amenazas que también se dan mucho en esa relación en la que las personas amenazan a la persona mayor de mandarla a un entorno institucional, ¿no? Claro. O como de castigarla. Y que precisamente es preocupante porque no necesariamente se mira en un moretón, no se mira como un golpe sí puede generar esos efectos, pero el tipo de maltrato o violencia psicológica también tiene efectos en la salud y son graves. Como por ejemplo, ¿cuáles son estos efectos principalmente a las personas adultas mayores que sufren, Claudia Chávez, que sufren maltrato psicológico? Por ejemplo, las personas mayores pueden presentar dolor musculoesquelético, pueden presentar incontinencia, síntomas gastrointestinales, baja autoestima, ansiedad, un aumento de limitaciones físicas. También favorece la aparición de deterioro cognitivo y por ende hay una muerte prematura. Así es. Y también hablabas, Claudia Chávez, del maltrato económico. ¿Con qué historias te has encontrado ahí en el Instituto Nacional de Geriatría? Sí, muy común el maltrato económico porque en esta relación de los cuidados no existe este ejercicio de respetar la autonomía de la persona mayor. Entonces, no le preguntan a la persona mayor si es que requiere alguna ayuda. Y entonces los hijos, sobre todo, o estos familiares más cercanos, se apropian de sus bienes, hay despojo, o lo que es más común es que, a ver, papá o mamá, yo me quedo con tu tarjeta, yo te llevo tus cuentas, y entonces las personas refieren, oye, mi hija o mi hijo no me dice cómo va no sé, como mi cuenta. Yo no tengo idea de cómo está mi cuenta en el banco, cómo estoy con la cuestión de los intereses, o yo no tengo mi tarjeta, no sé el NIP. Ella me da eh, 1,000 pesos de lo que saca de mi tarjeta con estos programas sociales que existen hoy día, pero yo no sé si es el monto total de lo que a mí me están depositando o ella se queda con alguna parte, ¿no? O incluso cuando ellos mismos, las personas mayores, pues están presentes y escuchan cómo empiezan a disputarse algunos bienes o la casa, el coche, ¿no? Como todas estas partes estos bienes de la persona mayor. Ahora, Claudia Chávez, me gustaría preguntarte, ¿tú este tipo de situaciones las has visto más frecuentemente en los últimos tiempos desde tu visión como trabajadora social ahí en el Instituto Nacional de Geriatría? ¿Han ido en aumento estos tipos de maltrato para los adultos mayores? Sí, sí, desafortunadamente sí, y no solo en el instituto, ¿no? Los Claro. mismos estudios que tenemos, que son a nivel mundial o a nivel global, ya nos hablan de que hay una prevalencia del maltrato y lamentablemente está subregistrado. Es decir, se estima que podría ser mucho más el número de personas que experimentan maltrato, pero desafortunadamente no se, no se denuncia. ¿Por qué? Así Porque es. está muy normalizado. Y se estima que además la prevalencia va a aumentar porque hay todavía
estamos, como ya bien escuchaba, en un aumento demográfico, ¿no? La población está envejeciendo cada vez más rápido y va a haber más personas mayores, por lo tanto la prevalencia del maltrato también va a aumentar, se estima que va a aumentar. Así es, y también, Claudia Chávez, pues hablar de que la situación del cuidado, pues es muy complicada, hay que decirlo así, ¿no? ¿En qué sentido? En que muchas veces los familiares de pronto tienen que hacerse cargo de los padres, de los familiares, de las personas adultas mayores y se les complica con el trabajo, con el estrés. Es decir, es un problema muy, muy complicado que tiene muchas aristas. ¿Lo consideras así, Claudia? Sin duda alguna, Pati, o sea, mejor no lo pudiste decir, es un problema sumamente complejo, porque ahí intervienen muchos factores, entre, como bien dices, la sobrecarga que representa para la persona cuidar a una persona mayor, y si pensamos, por ejemplo, en los hijos, si ya tienen una familia propia y cuidan además a los hijos menores y al papá o a la mamá mayor, pero además trabajan, ¿no? O sea, se genera ya ahí una cuestión de saturación de actividades y muy poco tiempo para poderlas resolver, ¿no? Pero también la cuestión económica. Si la Claro. persona mayor ya precisa cuidados todavía más especializados, pero y si además a esto le sumamos esa, pues, ignorancia, ¿no? Por ejemplo, la negligencia, que es un tipo de maltrato, y si tiene como esta naturaleza de ser pasiva o activa, y en la pasiva caen muchas personas, ¿no? La falta de capacitación y sobre todo estos prejuicios y estas ideas que se tienen muy estigmatizadas de la vejez, ¿no? Si se piensa que la persona mayor ya es dependiente, ya no me entiende, o como dicen, se le va la onda, o ya ni le pregunto qué quiere. Entonces, todo ese, pues como cóctel de situaciones van a generar que la cuestión de los cuidados se vuelva muy complicada. Y a eso hay que añadir la ausencia de instituciones del Estado que puedan atender los cuidados. Por eso es que también se ha estado impulsando mucho eh, el sistema integral de cuidados en la Ciudad de México, ¿no? Así es, porque es un tema complejo que ya estamos viendo de acuerdo con los datos que va en aumento, pero sí, efectivamente, faltan acciones, acciones desde el gobierno, acciones también como ciudadanas y como ciudadanos. ¿Qué más, en dónde más tenemos que trabajar precisamente, Claudia Chávez, de acuerdo con los datos que ustedes tienen sobre la situación que enfrentan muchos adultos mayores en nuestro país? Bueno, a mí me parece clave que tenemos que tocar estos temas y sacarlos como desde ese lugar que es mucho del tabú, ¿no? Exactamente, La exactamente. vejez, hablarla, necesitamos un cambio cultural. La vejez no es como esta idea que nos han vendido, en la que hay fealdad, deterioro, discapacidad, porque no es así. También eso es importante, ¿no? Mucha gente asocia todas estas condiciones a la vejez y también las estadísticas nos dicen que no es cierto, ¿no? Entonces hay que hablar de manera más informada de la vejez. Algo que caracteriza a la vejez es su heterogeneidad. Es decir, en un niño, por ejemplo, nosotros esperamos que al año camine, que a los tantos meses deje el pañal. Es como más homogéneo, pero en una persona mayor no. La vejez, si algo tiene, es que es muy particular. Cada persona la va a vivir de manera muy distinta. Hay personas que tienen 80 años y pueden seguir haciendo sus actividades de manera normal, y hay personas que tienen 60 años y ya tienen una condición de enfermedad bastante complicada. El deterioro tampoco es para todos, ¿no? Claro. Entonces, y a mí me parece que empecemos a hablar de la vejez descolocándola del lugar donde la hemos acomodado y pensar sobre todo en que la vejez es una etapa, pero en el envejecimiento estamos todos, todos. Desde el Así es. momento en el que nacemos, empezamos a envejecer. Entonces, ¿cómo van a ser nuestros hábitos de vida? ¿Cuál es ya mi condición genética? Y todo ello va a ir sumando
para que yo tenga cierta vejez, ¿no? Se perfile cierta vejez. Entonces yo les invitaría a pensar a todas y todos que estamos en el envejecimiento, todos, nos guste o no. Así es, Claudia. Y cómo me gustaría a mí que me trataran cuando fuera mayor. Y entonces también dar cuenta que la manera en la que yo trato a las personas mayores va dejando ver a las otras, quizá los que vienen detrás de mí, cómo yo trato a las personas mayores y cómo entonces me gustaría que mis hijos, que mis nietos o que los demás jóvenes me atendieran a mí, ¿no? Cuando llegara a esa edad. Oye, Claudia Chávez, y fíjate que recientemente vi un documental que se llama Vivir 100 años. Tal vez ya lo viste tú. Pero lo que muestra es que hay determinadas zonas en el planeta donde la gente precisamente vive 100 años. ¿Y sabes qué encontré como un punto común en estas zonas? Que la gente que vive 100 años pero bien es gente, primero, que come lo más sano posible, que se mueve constantemente, y cuando hablo de moverse, quiero decir caminar, pero sobre todo también algo muy interesante, que es la convivencia con las comunidades, no necesariamente la familia. Así es. Justo uno de las como factores de riesgo que hay para sufrir más violencia o maltrato es tener una red de apoyo pequeña, ¿no? Es decir, una persona que tiene una red de apoyo pequeña, que tiene más deterioro o que precisa más cuidados, ser mujer, tener más edad, es decir, no es lo mismo tener 80 que 60. Estas personas suman como esos factores de riesgo para experimentar maltrato. Entonces, las redes de apoyo emergen como un elemento bastante importante porque pareciera que el envejecimiento se ha explicado desde una cuestión mucho más orgánica o genética, pero no. Ahora, como bien lo dice la OMS, cuando habla del envejecimiento saludable, los factores externos son sustanciales. Ellos van a determinar cómo vamos a envejecer. Entonces, mientras una persona mayor tenga mucho más contactos, permanezca en contacto con sus compañeros de trabajo, con los vecinos, con la familia, si hay instituciones en las que ellos puedan participar, donde puedan ir a hacer, no sé, algún ejercicio, alguna clase, esto favorece por mucho un envejecimiento más saludable. Entonces es aquí donde vemos que el envejecimiento no depende únicamente de las cuestiones propias o personales. No es únicamente de también los hábitos que yo decido tomar. Tiene que ver también con las instituciones que hay a mi alrededor, con el acceso a la salud, con las instituciones legales, con todo este entorno que va a propiciar un envejecimiento mucho más saludable. Claudia Chávez, adscrita al Instituto Nacional de Geriatría, te apreciamos muchísimo que hayas estado aquí entre dos y hablarnos pues de todo este panorama que hay en torno a la vejez, al envejecimiento, que ya lo estamos sintiendo aquí en este país como en todo el planeta, y sobre todo también decir pues cuáles son las cosas en las que debemos nosotras como ciudadanas y como ciudadanos también trabajar para envejecer lo mejor posible. Un abrazo, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Pati. Muy buenos días. Pues sí, sin duda hay que cuidarnos desde la alimentación, movernos y sobre todo estrechar vínculos con la comunidad. Nos van a ayudar sin duda a envejecer de mejor manera. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales y también nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Y sobre todo a hablar de estos temas así, aquí entre dos. ¿Tienes algún comentario acerca del tema de este día? Mándale tu mensaje de voz o de texto a Patti. 55 66 31 24 27. Aquí, entre dos. Regresamos. Y
en el otro ángulo acabamos de escuchar la situación, podríamos decir, compleja que enfrentan muchos adultos mayores, pero bueno, también las posibilidades de tener una mejor vida. Pero muchos piensan, o muchas tal vez piensan, ¿ser joven es estar sano? Pues fíjense que no. No, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los trastornos mentales en la edad adulta comienza a los 18 años y la mayoría de los casos no se detecta ni tampoco recibe atención médica. Eso por una parte, pero también está el consumo temprano de alcohol o tabaco, la falta de actividad física por estar ahí hiperconectados, y las relaciones sexuales sin protección pueden poner en peligro no solo la salud de los jóvenes, sino también en su etapa adulta. En México, la encuesta nacional de consumo de drogas y alcohol y tabaco 2025 reveló que si bien la prevalencia del consumo de drogas ilegales y de alcohol disminuyó entre la población de 12 a 17 años, aquí viene el dato. El uso del cigarro electrónico aumentó de 1.1 a 3.1% y además hay evidencias científicas de que tiene muchísimo impacto el cigarro electrónico en la salud, especialmente la salud cardiovascular de las personas. Según esta encuesta, 10% de los adolescentes mexicanos había presentado malestar psicológico. Y también lo que significa que 1.3 millones experimentaban ansiedad, estrés e insatisfacción o angustia. Por otra parte, cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelan que en los últimos 12 años el sueño inadecuado también aumentó 60%, especialmente entre estudiantes de bachillerato, jóvenes en zonas urbanas y en el norte del país. Según esta encuesta, el 36% de los adolescentes no hace ninguna actividad física, 25% pasa largos periodos en sedentarismo. Y bueno, estas tendencias están asociadas, como le decía yo, al uso exagerado de dispositivos electrónicos, estar conectados a las redes sociales y también cambios que se han dado en los estilos de vida. Pero la falta de sueño y el sedentarismo afectan también la regulación emocional, el rendimiento académico, y también favorecen hábitos alimenticios que son poco saludables, lo que puede agravar otros problemas de salud. Ya también tenemos datos de que hay enfermedades cardiovasculares como hipertensión a etapas muy tempranas de la vida de las personas en este país. Bueno, pero ¿qué enfermedades les preocupan a los jóvenes? Lo invito a que escuche este sondeo que hizo mi compañera América Castillo. Me llamo Luis David Contreras Ramírez y tengo 19 años. ¿Tú cuáles crees que son las enfermedades que más afectan a los jóvenes? Pues enfermedades serían las drogas, ¿no? Las enfermedades mentales. Bueno, es que si en el ámbito hablamos de eso, pues esas serían. ¿Y tú padeces alguna enfermedad como obesidad, diabetes o alguna otra enfermedad crónica? Sí, no. Me llamo Raimundo y tengo 19 años. ¿Me podrías decir cuáles tú crees que son las enfermedades que más afectan a los jóvenes hoy en día? El VIH. ¿Y tú padeces alguna enfermedad crónica o como obesidad, diabetes o alguna otra? No. Natalie Hatsiri Hernández Pérez y tengo 18. ¿Cuáles crees que son las enfermedades que más afectan a los jóvenes hoy en día? La ansiedad. ¿Y tú padeces alguna enfermedad crónica como, no sé, obesidad, diabetes o alguna otra? No. Juan Manuel Cruz Portillo, tengo 17 años. ¿Tú cuáles crees que son las enfermedades que más afectan a los jóvenes hoy en día? A lo mejor podría ser en algunos casos las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y tú como joven tienes alguna enfermedad crónica? ¿Puede ser obesidad, diabetes? No, ninguna. Sandra Teresa Mejía Herrera y mi edad 27. ¿Cuáles crees que son las enfermedades que más afectan a los jóvenes hoy en día? Yo siento que las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que como que andan muy deslampaditos. ¿Puede ser alguna enfermedad crónica? ¿Puede ser diabetes, asma, alguna otra? ¿No? Grecia Guerrero, tengo 27 años. ¿Cuáles crees que son las enfermedades que hoy en día más afectan a los jóvenes? Sí, yo también creo que las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué crees que las otras no, casi no? ¿Padeces alguna enfermedad crónica? ¿Puede ser diabetes, asma, alguna otra que sea como crónica? No, ninguna. Gracias a Dios. Isabel Rosas y tengo 31 años. ¿Tú cuáles crees que son las enfermedades que más afectan hoy en día a jóvenes? Estomacales. ¿Tú padeces alguna enfermedad crónico-degenerativa? No, ninguna.
Karen, tengo 27. ¿Cuáles crees que son las enfermedades que hoy en día afectan más a las juventudes? El alcoholismo. ¿Tú padeces alguna enfermedad que sea crónica? Puede ser... No. Iván, 29 años. ¿Tú cuáles crees que son las enfermedades que más afectan hoy en día a los jóvenes? Últimamente he escuchado mucho que da lo que es esclerosis múltiple en personas no tan grandes. Y pues no sé, la diabetes ya está también avanzando a personas más jóvenes. ¿Tú como persona joven tienes alguna o padeces alguna enfermedad crónica, diabetes, asma, alguna? Ninguno. Grisette Fuentes y tengo 34 años. ¿Puedes decir qué enfermedades crees que afectan hoy en día a las juventudes? Bueno, yo creo que la diabetes es la que más afecta ahorita a los jóvenes. ¿Y tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad u otra? No. Hola, yo soy Alexis Olivares Jiménez, tengo 23 años de edad. ¿Qué enfermedades crees que afectan hoy en día a los jóvenes? Enfermedades más comunes que hay entre los jóvenes es la obesidad y eso detona otras enfermedades posteriormente, pero la más común entre los jóvenes es la obesidad. ¿Y tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad o alguna otra? Sí, desde niño. La obesidad es una enfermedad que he padecido toda mi vida. Desde pequeño siempre fui un poco más robusto y más grande que los demás. Entonces padezco de obesidad y probablemente eso detone alguna otra enfermedad crónica, como probablemente podría ser la diabetes. Hola, mi nombre es Dorian Alexia y tengo 21 años. Las enfermedades que creo que afectan a los jóvenes hoy en día, pues sería como la salud mental, por el estrés o la ansiedad y obviamente enfermedades de transmisión sexual. ¿Y tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad o alguna otra? No padezco ninguna enfermedad. Muy interesante haber escuchado las diversas opiniones de las jóvenes, de los jóvenes sobre pues las enfermedades que están enfrentando este grupo de edad, que bueno, como decíamos, no necesariamente tienes que ser o llegar a la etapa de adulto mayor para padecerlas, porque ya efectivamente se están presentando sobre todo enfermedades que tienen que ver con la salud mental, con la diabetes, con la obesidad, en fin. Por eso esta mañana también agradecemos que esté aquí entre dos Marcela Fuente Castillo. Ella es directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Marcela, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Marcela, primero que nada, a mí me gustaría que nos dieras el panorama de cómo se están presentando las enfermedades entre los jóvenes, en este caso de la Ciudad de México. Claro, pues el tema de la salud en los jóvenes, sobre todo a nosotros nos interesa el desafío de la salud mental. Claro. Porque justo en pandemia aprendimos que era tan importante como la salud física y estamos viendo un desarrollo muy particular de las juventudes en donde 1 de cada 3 jóvenes presenta problemas de salud mental o refiere que tiene algún problema en salud mental en torno a ansiedad, estrés, crisis emocionales, baja autoestima, depresión. Son los retos que tenemos como Instituto de la Juventud y como gobierno de la Ciudad de México para atender ahora a las juventudes que colocan sobre la mesa y que refieren que presentan este tipo de circunstancias. Y fíjate que muy interesante, Marcela Fuente, porque efectivamente la salud mental está en este momento cobrando una relevancia, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Por un lado, también porque son enfermedades mentales que pues están saliendo del estigma que las rodea, ¿no? Principalmente. Y me gustaría que nos comentaras desde el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, pues cómo se ha disparado esta cifra, si tienen algunos datos de enfermedades mentales entre las juventudes. Claro, pues nosotros tenemos un programa llamado Aldea Juvenil, que es un programa dirigido a juventudes que en estos momentos quizás no están estudiando o trabajando por cualquier situación
y se forman en distintos ejes. Uno de los ejes principales es el tema de la salud mental, tanto un acompañamiento individual como en metodología de grupos para atender la salud mental de las juventudes. Y en ello nos encontramos que uno de los principales retos tiene que ver con el consumo de sustancias dependiente o recreativo. Nosotros lo trabajamos con un enfoque de reducción de riesgos y daños, jamás una perspectiva criminalizante o punitiva. Claro. Asimismo, pues nos apoyamos con YAPA, con este gran programa que tienen, que es Vida Plena, Corazón Contento, y que opera en las secundarias y en las escuelas de la Ciudad de México. Y ahí encontramos que 42% de los jóvenes que están estudiando reportan haber sufrido en algún momento de su vida o sufren actualmente ansiedad o depresión, aunado a temas discriminatorios. Entonces, eso también lo contextualizamos porque creemos que el tema de la salud mental no solamente es un tema individual, sino que también tiene que ver con un tema de contextos. Mientras nosotros más ofrezcamos posibilidades y alternativas a las juventudes, mejor será la salud mental de las juventudes. Sin duda, y tocas un tema muy importante, que es ver que dentro de la población considerada vulnerable podrían dispararse sin duda más este tipo de problemáticas que tienen que ver con la salud mental. Marcela Fuente. Así es, así es. Y esto tiene que ver con que las juventudes actualmente tienen un panorama complejo, a lo que llamamos la crisis del futuro, en donde ya el estar estudiando una carrera o terminar algún estudio no necesariamente les está garantizando una calidad de vida. El mercado está fallando y le está fallando a las juventudes. En ese sentido, cuando hablamos con ellos sobre futuro, pues cuesta trabajo porque existe un panorama de incertidumbre. Entonces, si tenemos este contexto, el resultado que vamos a tener es que en cada uno, en cada subjetividad, vamos a tener un acomodo distinto, y en algunos acomodos suele haber depresión, suele haber ansiedad, suele haber inestabilidad emocional, pero no solamente tiene que ver con una cuestión de personalidad o de individualidad, sino que también para nosotros el reto es mejorar estas condiciones para las juventudes de manera urgente y para las juventudes de la periferia, que justamente Aldea Juvenil es un programa que se desarrolla en las alcaldías de la periferia, acercando posibilidades de formarse en oficios, en deporte, en cultura, regularizar la parte académica, obtener una beca para que puedan tener un proyecto de vida alejado de las violencias, y que consideramos que es violencia también no tener una salud mental buena, de calidad, que les permita soñar, que les permita construir un futuro pleno y garante de derechos. Así es, y también no es lo mismo la situación, no es la misma situación la que enfrentan los jóvenes que viven en la Ciudad de México que en el área metropolitana, por la complejidad de asuntos que tienen que ver, por supuesto, la situación económica, el entorno en el que están. Es decir, son muchos factores que disparan a los grupos vulnerables a sufrir mayor tipo de enfermedades mentales. Marcela. Así es, así es. Y es urgente, no solamente porque el contexto ya les está colocando algunos obstáculos o varios obstáculos, sino que también el acceso a la salud mental debe de ser una garantía. Por eso, pues, este programa de Vida Plena, Corazón Contento, que se desarrolla en las escuelas de la Ciudad de México, dirigido por el Instituto de Atención Mental y Prevención de Adicciones, ha sido una atención de primera mano y un ambiente de plenitud de derechos para las juventudes. Ahora, sí. Porque es acercarle un psicólogo, una atención en salud mental, una garantía que quizá
en otros contextos o en otros incluso estados no se cuenta. Ahora, en la conversación que tenemos aquí entre dos, Marcela Fuente, tú mencionaste que muchos jóvenes estudian, terminan su carrera y de pronto se encuentran a que no hay dónde trabajar. Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque efectivamente yo he platicado con muchos y me dicen, yo no sé para qué estudié si no tengo nada, o estoy vendiendo, no sé, dulces en la calle, que esa es la realidad que están enfrentando muchos jóvenes. Claro, yo creo que es muy importante el revisar la política laboral que estamos enarbolando en la Ciudad de México, que se hace un gran esfuerzo por que en todas las empresas se pueda generar un trabajo digno. Sin embargo, me parece que el Estado y el gobierno está haciendo su trabajo, pero quienes faltan en instancias es la iniciativa privada, el generar compromisos más fervientes de tener mejores condiciones laborales, de tener mejores salarios para las juventudes, de ofrecer mejores trabajos conforme a lo que las juventudes van estudiando, porque es justamente donde estamos encontrando ese reto. Entonces, también incluirlos en la conversación nos parece fundamental. Ahora, desde el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, nos comentas que pues existen varios programas precisamente para apoyar a las jóvenes y a los jóvenes. ¿Qué tan importante es la participación? Es decir, ¿sí se acercan a ustedes a pedir apoyo, a buscar ayuda? Marcela Fuente. Claro, y aunque ellos no se acerquen, nosotros nos acercamos y a partir de ahí detonamos una gran conversación y empezamos a unir a los jóvenes a los diferentes programas que tiene el Instituto de la Juventud, que están virados justamente hacia la emancipación, porque los jóvenes necesitan facilidades para emanciparse, para que sus proyectos de vida sean autónomos y plenos. Entonces tenemos este programa que es Aldea Juvenil. Tenemos también el programa de Juventudes Autogestivas para la Transformación, que es un programa en donde se les apoya con un recurso para que puedan realizar su proyecto comunitario, un proyecto que transforme su escuela, su barrio, su colonia, que pueda pedagogizar, que pueda hablar sobre alguna causa como medio ambiente, como género, como derechos humanos. Y tenemos actualmente 352 colectividades activas conformadas por al menos 5 jóvenes. También tenemos el Premio de la Juventud, que actualmente está abierta la convocatoria para que se sumen, que premia trayectorias de vida de jóvenes destacados, es decir, jóvenes que hacen trabajo comunitario, jóvenes que les apasiona algún tema y lo han puesto al servicio de la comunidad y además ellos han destacado en diferentes categorías y este premio es muy característico de todos los institutos a nivel nacional y también en la Ciudad de México se los otorgamos reconociendo sus diferentes historias de vida. Y tenemos el programa de clubs juveniles, que son jóvenes que se unen a algún club de la Ciudad de México con algún hobby, con algún interés y realizan actividades en toda la Ciudad de México, invitando a otros jóvenes a ser parte también de este club. Entonces, son visiones emancipatorias, son visiones divertidas, son visiones de libertad y son visiones de paz las que encontramos en nuestros programas. Marcela Fuente Castillo, tú como directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, ¿qué le dirías a algún joven, alguna joven que nos esté escuchando en este momento? ¿Cómo pueden acceder al tipo de programas que tienen, a los apoyos que ustedes ofrecen? ¿Qué les dirías? Primero, que cuenten con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Es su instituto. Es para los jóvenes de 12 hasta 29 años que vivan en la Ciudad de México, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí directamente pueden mandarnos mensaje y los atendemos. Para nosotros es como una ventanilla más de atención ciudadana. No necesariamente tienen que ir a la oficina, sino que vía redes sociales los podemos estar canalizando, atendiendo, conversando con ustedes, invitando.
También sirve que ven todas nuestras actividades, la oferta cultural, tallerística que tenemos. Nuestras redes sociales son Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, así nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Marcela Fuente Castillo, directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, te apreciamos que hayas estado aquí entre dos y bueno, pues sí, decirle a las jóvenes, a los jóvenes, que lo importante siempre es acercarse, buscar ayuda, que no están solas ni solos. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo a todos los audiencias. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias sobre todo a ustedes que nos escucharon aquí entre dos. Acuérdense que tenemos abierto siempre nuestro WhatsApp para recibir sugerencias, comentarios, críticas de los temas que les interesan o que nos deberían de interesar a todas y todos. 55 66 31 24 27. Excelente semana para todas y todos desde aquí entre dos. Gracias a mis compañeras y compañeros, Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto. Pásenla bien. Abrazo a todas y todos. Hasta aquí por hoy. Te compartimos lo que estaremos charlando en el próximo programa. Sí ha venido creciendo de manera exponencial el número de motocicletas en el país. Obviamente el crecimiento de las motos, la adopción de la motocicleta como una alternativa de transporte, pues ha avanzado mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos para poder regularlas de manera efectiva. Y eso obviamente pues ha venido vinculado o asociado a un incremento en las muertes y en las lesiones. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, entre dos. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.